Un cordial saludo. Este día les hablaremos sobre el uso racional de los medicamentos y los riesgos de la automedicación. Considerando que en un futuro no muy lejano seremos profesionales de la salud, específicamente en el área de los medicamentos, debemos tener muy presente que el uso racional de los medicamentos es indispensable para obtener buenos efectos terapéuticos en los pacientes y para poder mejorar la salud pública en general. También es muy importante que reconozcamos los riesgos que surgen de la automedicación para poder orientar a las personas de la mejor manera y evitar que puedan sufrir dichas consecuencias. Los objetivos que pretendemos cumplir son los siguientes: definir qué es el uso racional de medicamentos y qué medidas se pueden tomar para mejorarlos, identificar las causas y consecuencias del uso irracional de medicamentos, conocer qué es la automedicación, sus causas y consecuencias, y determinar el papel del químico farmacéutico en la orientación a los pacientes sobre el uso adecuado de los medicamentos. Comenzaremos por el uso racional de los medicamentos. Para comenzar, debemos tener muy clara la diferencia entre un fármaco y un medicamento. Un fármaco, también llamado principio activo, es cualquier sustancia capaz de interactuar con nuestro organismo y que es usada con fines diagnósticos, terapéuticos o de prevención, mientras que un medicamento es un conjunto de sustancias que incluyen uno o más principios activos, así como diversos excipientes que permiten la adecuada manipulación y administración de los mismos para que estos puedan llegar a sus sitios de acción en el organismo. Los medicamentos son elaborados en industrias farmacéuticas que cumplen rigurosos requisitos por parte de las autoridades sanitarias que tienen el propósito de asegurar su calidad, eficiencia y seguridad para la población. El uso racional de medicamentos, o URM, puede ser definido como la aplicación de un conjunto de conocimientos científicos y evidencias basadas en calidad, eficiencia, eficacia y seguridad, que permitan seleccionar, prescribir, dispensar y utilizar un determinado medicamento en el momento preciso y para un problema de salud apropiado, con la participación activa del paciente, posibilitando su adhesión y el seguimiento del tratamiento. Como podemos observar, es un concepto que involucra muchas áreas, desde una prescripción adecuada para el paciente y el problema de salud específico que padece, como por parte del personal que está dispensando los medicamentos, asegurándose de que sean los correctos y en las correctas dosis. También que la persona sea capaz de administrar el medicamento que se le ha entregado de la manera adecuada y que se pueda adherir al tratamiento terapéutico indicado. Ahora, el uso irracional de los medicamentos es cuando uno o más de los factores anteriormente mencionados no se cumplen. Esto se puede deber a distintas causas, como por ejemplo, que el paciente no tenga suficiente información sobre el medicamento que se le ha prescrito, tanto de cuál es su efecto o la cantidad de tiempo que se lo debe administrar. También que hay medicamentos con disponibilidad sin restricciones que se prestan a que las personas se automediquen en desmedida. También que los comunicadores realizan campañas de promoción de diversos medicamentos donde impulsan a la población a adquirirlos, prometiéndoles efectos terapéuticos irrealistas o no verificados. Otro es que las compañías farmacéuticas, al estar en constante competencia comercial, muchas veces para reducir los costos y poder generar más de sus ventas, reducen la calidad de los medicamentos que están vendiendo, o en caso contrario, se aprovechan de la poca disponibilidad de algún medicamento para aumentar extremadamente los precios. Las consecuencias del uso irracional de medicamentos son resistencia antimicrobiana al no terminar los tratamientos, reacciones adversas a los medicamentos como alergias, reacciones por sobredosis, etc. Errores de medicación como la administración inadecuada cuando son medicamentos complejos, entre otros. Según estudios internacionales, se cree que más del 50% de los medicamentos son prescritos, dispensados y vendidos inadecuadamente, y que al menos un tercio de la población mundial
no tienen acceso a medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales son aquellos que cubren las necesidades sanitarias de prioridad para la población y van a variar dependiendo de las enfermedades prevalentes en la región. Por último, algunas medidas que podemos tomar para mejorar el uso racional de los medicamentos son crear organismos reguladores de política de medicamentos, elaborar listas de medicamentos esenciales para tratar en la manera de lo posible que todas las personas tengan acceso por lo menos a dichos medicamentos, estar haciendo constantes estudios de farmacoterapia con objetivos concretos, educar a la población sobre los medicamentos que están tomando, para qué son, qué efectos secundarios pueden tener, por cuánto tiempo se lo deben tomar, etc. También se deben eliminar los incentivos económicos, tanto los que impulsan a las industrias a disminuir la calidad de los medicamentos, como los incentivos que impulsan a los comercios a aumentar en exceso los precios de dichos medicamentos. Ahora veremos los riesgos de la automedicación. La automedicación es la utilización de medicamentos por iniciativa propia sin ninguna intervención del médico. Esto suele ocurrir a menudo con los medicamentos que no necesitan receta médica ni prescripción. Aunque un medicamento sea de venta libre y no sea necesaria la receta para su dispensación, no quiere decir que no sea perjudicial para el cuerpo y no puede resultar perjudicial en determinadas situaciones, ya que no deja de ser un medicamento. Otro caso muy frecuente de automedicación sería con medicamentos que no necesitan receta, pero que sí tienen que ser prescritos por un médico. En este caso, la práctica es aún más desaconsejada. Un ejemplo sería la toma de antibióticos sin prescripción médica ante la sospecha de una infección. La automedicación implica riesgos por los posibles problemas o eventos relacionados con los medicamentos, que van desde leves hasta graves, según la droga y el usuario, es decir, el paciente. Pueden ser tóxicos en casos de sobredosis, produciendo emergencias accidentales o intencionales. Los medicamentos surgieron desde la antigüedad como respuesta a las enfermedades y han llegado a ser una parte integral de los servicios de atención en salud. Se les deben verificar su seguridad y eficacia en forma experimental y controlada mediante estudios clínicos que tengan significancia estadística. Veamos otro punto importante, el cual es el químico farmacéutico y el tecnólogo en regencia de farmacia juegan un papel importante en el cambio hacia una visión global de las necesidades de los pacientes en lo relacionado con los medicamentos, con su desarrollo integral como personas y con su salud, proporcionándoles asistencia y controlando aquellos medicamentos que puedan enmascarar un cuadro clínico. Lo que en ocasiones puede ser fatal, interferir con otra enfermedad de base, agravar su evolución, tener interacciones con otros medicamentos, con alimentos o con pruebas de laboratorio, todo lo cual puede alterar el efecto farmacológico deseado. Este fin se cumple dando recomendaciones e información acerca de los productos farmacéuticos que sí se pueden automedicar y sobre las circunstancias en las que se debe consultar al médico. El consumo de medicamentos de cualquier grupo sin la prescripción médica depende de muchos factores, entre los que se pueden mencionar la morbilidad, la disponibilidad del fármaco, la no exigencia de una fórmula médica para dispensar el medicamento, entre otras, y podemos mencionarlas como puede ser la mala interpretación del método terapéutico, el empaque de los medicamentos, factores económicos, como podemos observar día a día, que muchos vendedores pues andan en la calle o están en los buses a vender productos a un precio muy accesible, pero para lo cual la gente pues primeramente se fija en lo económico antes de las consecuencias que puede traer ese tipo de medicamentos. También otro de los aspectos es la disponibilidad del tiempo a acudir a los servicios de salud, que muchas personas
optan por comprar algo que rápido en la calle o en algún lugar sin la atención adecuada de un profesional de la salud. También la mala atención por parte de las entidades prestadoras de servicio. Las conductas que también las personas asumen frente a las enfermedades. Y también, y un último punto muy importante, es el uso del Internet como fuente de consulta. En el caso de las patologías para las cuales la gente se automedica, podemos mencionar las infecciones de la garganta, gripa, fiebre y malestar general, que son las causas más comunes. En concreto, la automedicación sin control médico o farmacéutico comporta una serie de riesgos para la salud, que en la mayoría de los casos son desconocidos por los ciudadanos. Y dentro de los riesgos podemos mencionar la toxicidad, tales como efectos secundarios, reacciones adversas y en algún caso intoxicación. Otro punto importante podemos mencionar la falta de efectividad porque se utilizan en situaciones no indicadas. Y podemos poner un ejemplo: la toma de antibióticos para tratar procesos víricos contra los cuales estos medicamentos no son efectivos. Y una muy común que se conoce es la dependencia o adicción a X medicamento. Otro de los riesgos de la automedicación a la cual se exponen los pacientes está el enmascaramiento de procesos clínicos graves y consecuentemente retraso en el diagnóstico y tratamiento. También las interacciones con otros medicamentos o alimentos que la persona esté tomando, ya que ésta puede dar una potenciación o una disminución del efecto del medicamento. Y por último, y muy conocida, es la resistencia a los antibióticos. El uso excesivo de los antibióticos puede hacer que los microorganismos desarrollen mecanismos de defensa delante de estos medicamentos, de manera que dejan de ser eficaces. Y podemos concluir con lo siguiente, retomando el tema anterior dado por la compañera, que es el uso racional de medicamentos, que es algo indispensable. Esto para mejorar la salud pública de la población, el cual es asegurándonos de brindarle a los pacientes la información necesaria para que sepan a qué tratamientos se están sometiendo, y esto pues les ayude a adherirse a sus tratamientos para que puedan ver resultados eficientes. Otro punto importante también, que se debe hacer un esfuerzo multidisciplinario, tanto de los doctores, quienes son los que prescriben el medicamento, como de las personas que lo dispensan, que en este caso es comúnmente sabemos que son los farmacéuticos, los que lo promocionan, los que lo fabrican y finalmente quienes lo consumen, que son los pacientes o a quienes se les administra este medicamento. También la automedicación es una de las prácticas más comunes que se da en la mayoría de países, ciudades o en cualquier sitio. Y esto no deja de lado a El Salvador. Y esto puede ocurrir con los medicamentos que no necesitan receta médica. Otro caso es que en nuestro país es muy común la administración de antibióticos. Es por ello que la orientación en el uso de cualquier medicamento por un profesional de la salud es sumamente importante. Y por último, tenemos que el rol del químico farmacéutico es sumamente importante, ya que esto conlleva las orientaciones correctas en lo que respecta al buen uso de los medicamentos, que no haya una automedicación y luego consecuencias graves, como puede ser también explicarle los beneficios y los resultados adversos, si lo hay, en el uso del o de los medicamentos que el paciente se está administrando. Para ello debe hacer uso de conocimientos de aspectos farmacocinéticos, farmacodinámicos, biofarmacéuticos y toxicológicos de los principios activos. Les agradecemos por su atención prestada.